Las tres obsesiones de Hortensia Ernestina Belaunde, o la fatalidad y sus manías. Quedó huérfana muy joven, apenas terminó el magisterio. Sin embargo, no haber conocido a su padre, carecer de hermanos y quedarse sin su madre no era, como se podría pensar, una situación adversa, sino más bien todo lo contrario. Heredó aquella casa aislada que cercenaba todos los vientos y era mordida por todas las lluvias. En la escuela daba clases por la mañana y en la última hora ponía a sus alumnos a copiar algún escrito inconmensurable que nunca pedía para corregir, mientras ella se tomaba este tiempo para preparar la clase el día siguiente y así a la tarde salía a la libertad que significaba la calle para su carácter neurótico. La primera manía eran las hojas en blanco, pero no solo papeles nuevos o vírgenes de trazo o impresiones, ni blanco necesariamente. Cuando llegaba a sus manos, por ejemplo, uno que ya viniera usado, aprovechaba cualquier extremo rincón libre para plasmar algún cuento, relato, microrelato, poema, poemita o dibujo, lo que fuera. No quedaban a la vera de su colección facturas de comercios e impuestos, formularios, boletos, planos, apuntes o repuestos de carpetas. Ella los recogía. Cuando hacía falta los alisaba sobre su ancho muslo, los guardaba y los llevaba a su casa. Si lo que caía en sus manos era un cuaderno, carpeta o blog, le sacaba los broches, anillos o el resorte y era desmenuzado hoja a hoja y apilados pero exasperantemente ordenados. Los tenía guardados en un pesado mueble de chapa gruesa concienzudamente roblonada. Tales eran las dimensiones y el peso de ese mueble compuesto de dos compartimientos exactamente iguales, que los herreros tuvieron que montarlo adentro de la misma habitación. Durante 4 largos días, los obreros estuvieron sudando, insultando con su vocabulario tan particular y ensordeciéndose con las remachadoras, los martillazos metal contra metal y emitiendo resplandores rojizos. Cuando lo terminaron, Hortensia pagó sin discutir el costo, sacó a los trabajadores a empujones y ella misma acabó el trabajo cubriéndolo con una insinuación de antióxido. No admitía que nadie tocara su secreto, que las ratas devoraran su tesoro o fuera lamido irreparablemente por las llamas. Esto era un decir, porque no había persona digna de su confianza como para hacerle ingresar a su morada. La segunda manía era un respeto insoslayable al orden cronológico de los hechos de su vida. En su cabeza tenía ordenado cada recuerdo, día por día, de acuerdo a los sucesos, todo lo que le había ocurrido desde el tiempo en que ella podía entender las cosas básicas. Entonces, no era ninguna sorpresa que con el mismo rigor fuera introduciendo aquellos papeles que coleccionaba por una ranura cerrada con una puertita horizontal, como los buzones, desde la parte superior de aquel ropero blindado, y los retirara luego sin alterar el orden en que los ponía. Por otra abertura un poco más grande, en la parte de abajo de aquel adefesio de acero, los sacaba atendiendo el método. La tercera manía consistía en que cada vez que le asaltaba una idea, corría a buscar un papel para dejarla fijada allí con tinta o grafito. Solamente de noche no tenía necesidad de moverse de la cama, porque estirando el brazo llegaba a aquella parte del mueble y obtenía lo que necesitaba. Escribía los textos como iban saliendo, pero después no los dejaba así nomás. Se encargaba de enrevesarlos hasta que quedaban irreconocibles con respecto a la primera versión, y pero tan complicados los dejaba que ni ella los entendía. Cuando llegaba a este punto, se serenaba y los guardaba en el segundo compartimiento del pesado mueble, como algo acabado y listo para la imprenta. El detalle notable de este otro espacio era que solo tenía una ranura para el ingreso de material y nada más. Llegó el día en que ya no se podían introducir más papeles y, afectada por un acceso de pánico, se dedicó solo a escribir para hacer espacio. Suspendió la recolección y se dedicó solo a escribir sus delirios. Dejó de ir a la escuela porque no quería ser sorprendida por la muerte sin acabar su obra. Después ya no salió ni para comprar comida. Se alimentó con los papeles que tenían poco espacio donde seguir escribiendo. Cuando anunciaron que un virus desconocido venía asolando el mundo sin entender de fronteras, Hortensia Ernestina no se enteró ni le hacía falta, recluida desde antes obedeciendo solo sus manías. Después, cuando fue cediendo esa gran peste, los bomberos que recorrían las casas cerradas en búsqueda de posibles cadáveres ingresaron a aquella casa sola, al final de la ciudad, con la razón que dan las hachas.
Al traspasar la puerta se sorprendieron 2 veces en un breve lapso. Primero, al sentir otro olor del que esperaban. Y antes de salir de esa sorpresa, porque de Hortensia solo quedaba un espectro que nos miraba encandilado, menos por la luz exterior que por la molestia de su actividad de obsesa. Las 3 obsesiones de Hortensia Ernestina Belaunde, o la fatalidad y sus manías. De y por Juan Fernando Terca y Sacia, para Ocotuletras.